Bienvenidos a nuestra primera clase de literatura. Precisamente lo que vamos a hacer en este video es hablar de la importancia de la misma en esta época de la pandemia. La literatura indiscutiblemente es importante siempre y en todos los momentos de la vida, pero curiosamente en este momento en que la sociedad del mundo entero ha permanecido enclaustrada, la literatura se ha convertido en algo imprescindible. Claro, para aquellos que están acostumbrados a leer. A la mayoría de la gente tal vez los días se le hacían interminables. Viendo televisión, jugando videos, estar en las redes sociales, y los días se convirtieron uno tras otro en una terrible monotonía. Pues bien, noticia. Para aquellos que tienen la literatura como una costumbre, el encierro en realidad no fue difícil. Al contrario, podríamos decir que nos dio la oportunidad para poder leer aquellas obras que normalmente por la vida ajetreada que llevamos día con día no tenemos tiempo. La mayoría de ustedes no tienen el hábito de la lectura, por lo tanto, saben muy bien de qué estoy hablando. Bien, a cada video que les voy a mandar le corresponden ciertos artículos que les enviaré por WhatsApp. En el video les leeré parte del artículo, los comentaremos. Ustedes por su parte tendrán que leerlo para que después, pues en el foro de dudas, si es que las tienen, pues me las externen. Bien. Precisamente acerca de lo que les acabo de explicar, les voy a leer un artículo que ustedes tendrán en su teléfono celular. Es un artículo del periódico La Jornada. Su título es "Leer es el mejor remedio para perder el miedo", aconseja Joaquín Sabina. Supongo que la mayoría de ustedes no tienen ni idea quién es Joaquín Sabina. Es un cantautor español que no precisamente se dedica a la música comercial. De hecho, podemos decir que es un poeta. Independientemente de su música, también tiene libros de poesía publicados. Les voy a leer este artículo. Dice: el músico Joaquín Sabina recomendó: leer libros es el mejor remedio para el confinamiento en casa por el coronavirus, porque la lectura ayuda a acabar con la soledad. Así lo expresó el cantante en un video publicado en las redes sociales del Instituto Cervantes, en el que defiende la lectura a pocos días de la celebración del Día del Libro. En la publicación, Sabina admitió que los libros lo han ayudado a no tener miedo durante el confinamiento. Para mí, que soy miedoso, que me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros. Recordó cómo la lectura lo ha hecho feliz durante los largos tiempos de espera en estaciones y aeropuertos. Recuerdo esas veces en las que estás en una estación de tránsito en cualquier país, ante 12 horas esperando a que salga el avión, que lo arreglen pronto,
Todo el mundo a mi alrededor está desesperado. Yo no. Yo estoy feliz porque tengo un libro, sostuvo. Agregó. Los libros acaban con la soledad. Desde que aprendí a leer, no estoy solo. El cantautor Joaquín Sabina reiteró, no hay mejor remedio para el confinamiento que tener un libro y vivir tantas vidas aventureras, extrañas y ajenas. A los que se queden en casa y no tengan un libro a mano, les recomiendo que lo consigan. Ya no estarán solos nunca más. Es un artículo pequeño. Él explica que en las interminables horas que tiene que pasar, por ejemplo, en los aeropuertos, dice, la gente que está esperando el avión junto conmigo está aburrida, fastidiada, enojada. Él dice, yo no, yo estoy feliz, porque tengo un libro. Y así lo tengan 3, 4, 5, 6 horas en el aeropuerto, en la sala de espera, a él el tiempo no se le va a hacer largo, no va a estar aburrido y además va a ser un tiempo muy bien empleado porque le sirvió para avanzar en su lectura. Esta parte creo que no es muy difícil, ya después regresaremos a ella. Otro punto dice, quien tiene un libro no está solo. ¿Por qué? Todos los libros tienen personajes, a quienes les ocurre infinidad de problemáticas. El estar leyendo es tener la compañía de esos personajes. En la imaginación, escucharlos, ver lo que hacen. Por eso dice que no se está solo, porque está acompañando a cada uno de los personajes de su lectura en todo lo que hacen, piensan y sienten. En cuanto a la pandemia, Joaquín Sabina dice que a él el confinamiento no le preocupó, porque está rodeado de libros. Y entonces, para él no ha sido un problema. Les voy a releer este fragmentito donde dice, para mí, que soy miedoso, que me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros. Además, déjenles digo, Joaquín Sabina ya es un hombre de avanzada edad. Tuvo una vida muy disipada, alcohol, droga, café, tabaco, desveladas. Es un hombre cuya salud es precaria. Por lo tanto, es una de las víctimas potenciales del COVID-19 en caso que lo llegara a adquirir. Debido a eso, pues él se tiene que cuidar mucho y estar encerrado. Y supongo que cuando habla de miedo, se refiere a que efectivamente él le tiene miedo a X número de cosas. Y seguramente adquirir COVID-19 es uno de ellos. Esta lectura nos lleva entonces a una de las grandes virtudes de la literatura. Sirve para
matar el tiempo. O más que matar el tiempo, para emplearlo bien. Si se tiene demasiado tiempo libre porque no tenemos nada que hacer, puesto que estamos encerrados y de la recámara pasamos a la sala y de la sala a la recámara y viceversa, el dedicarnos a leer nos aligera el tiempo, los días se hacen menos largos, pierden lo tedioso y además al final del encierro, que decimos que bueno, ya llevamos 8 meses, igual pase un año, si aprovechamos ese tiempo en leer, habrá sido no un año perdido frente al televisor, no un año perdido lamentándonos por lo que nos ocurre, no un año perdido de estar horas y horas en las redes sociales. Habrá sido un tiempo bien empleado porque se leyó. Bien. Ahora, no es el único testimonio de lo importante que es la literatura en esta época. Es importante en todo momento, pero ahora más que nunca. Estoy esperando que me abra la siguiente lectura. No la quiere abrir. Aquí tengo la lectura, pero no la quiere abrir. Puede ser por el internet, que pues se alenta y estoy grabando y además utilizando el internet también aquí, entonces está intentando leerlo. Ya lo abrió. Esta lectura se titula Encierro y libros. El autor es Carlos Martínez García, les repito, todas estas lecturas ustedes las tendrán. Leer libros para leer la vida. El sencillo y maravilloso acto de leer hace menos torturante el encierro. Vean cómo lo dice. Leer es fácil. Leer es maravilloso. Y elimina la tortura de estar encerrado. Continuamos. Con la posibilidad de hacer la mayoría de actividades laborales desde casa, oportunidad negada para millones de conciudadanos, es posible invertir en la lectura el tiempo antes dedicado a traslados de un lugar a otro. Lo que les decía. Yo, por ejemplo, a veces termina el día y no tuve tiempo de leer, porque entre que me fui a trabajar a las clases y ya regresé tarde y las labores del hogar a las 10 de la noche, no tengo tiempo de leer, lo único que quiero es dormir porque al día siguiente me tengo que levantar a las 5:30 para llegar a las 7 a la preparatoria. Hoy, más que nunca, hallo sabiduría en el soneto La Torre, de Francisco de Quevedo, cuya primera estrofa es la más conocida y citada. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos,
pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Porque porque la lectura es un diálogo en el cual lo leído nos cuestiona sobre asuntos fundamentales de la vida. Es así. Cuando la obra que nos cautiva inquiere sobre nuestra identidad y propósito vital. Y no necesariamente de manera explícita, sino que los cuestionamientos están imbricados cuando el autor cuenta literariamente una historia. La conversación con los difuntos, nos recuerda Quevedo, es posibilitada mediante el prodigio de las líneas plasmadas en poemas, cuentos, novelas, estudios históricos y en otros campos de las ciencias sociales. De nueva cuenta, Juan Rulfo me ha sacudido con las breves narraciones del Llano en Llamas, al describir con genialidad y puntillosas palabras la condición marginal de los personajes que pueblan los cuentos de su libro publicado en 1953. En Es que somos muy pobres, Rulfo desnuda la tragedia que se agiganta cuando las víctimas son damnificados desde su nacimiento. Él describe literariamente los estragos causados por el sistema postrevolucionario en la vida de mujeres y hombres, despojados de esperanza y convidados de piedra en la mesa del supuesto desarrollo nacional. ¿Cómo no ver vigencia hoy en Es que somos muy pobres, cuyo rotundo inicio perfila desolación? Aquí todo va de mal en peor. ¿Y qué decir de No oyes ladrar los perros? Búsqueda infructuosa de ayuda para salvar la vida. La segunda estrofa de Quevedo. Si no siempre entendidos, siempre abiertos o enmiendan, o fecundan mis asuntos. Y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Alecciona sobre el efecto de lo dialogado en la lectura. La lectura inyecta vida a letras inertes. Las líneas resucitadas por los ojos que las recorren infunden, o debieran infundir, nuevas perspectivas en quien lee. Su efecto es ver lo mismo con otros ojos. Enmiendan o fecundan mis asuntos. Alcanzar a mirar otros horizontes donde todo parecía carente de perspectiva. Durante el enclaustramiento se han cumplido aniversarios luctuosos de personas entrañables. Algunas de ellas publicaron prolijamente. Otras, como mi padre y mi madre, desbrozaron caminos para que su progenie tuviese mejores condiciones que las vividas por ellos en su respectiva orfandad y pobreza. Frente a tantas ventajas, supieron leer la vida, conjugar en su favor las adversidades. Tuvieron sagacidad para, después del punto y seguido, continuar cincelando la conclusión de la nueva narrativa por la que denodadamente trabajaron en favor de sus hijos. Supieron poner cada uno en distinto momento punto final a la siembra del árido campo que recibieron, para entregar otro, lleno de benditos frutos. Las grandes almas que la muerte ausenta, escribió Quevedo en la tercera estrofa, son resucitados por la docta imprenta. Y si no escribieron por las líneas pergeñadas en las vidas de otros. Perdón, la palabra es pergeñadas. Además de leer volúmenes relacionados con los temas que investigo y con asuntos informativos,
reflexivos para redactar ensayos y libros, he dedicado jornadas para volver a los clásicos. ¿Cuál es un libro clásico? Al respecto adopto lo escrito por Manuel Rodríguez Rivero. De entre todas las definiciones acerca de lo que sea un clásico, siempre he preferido la más subjetiva y arbitraria. Un clásico es una obra que cambia tu vida, como cambió antes la de otros. Algo que enlaza con aquella definición de Ítalo Calvino en ¿por qué leer los clásicos? Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. Lectura y vida son vasos comunicantes. Leer por mero ejercicio académico, sin conectar con las entrañas, puede suministrarnos datos, pero dejar intacto el corazón. Bien lo dijo Gabriel Said. Lo que vale de la cultura es qué tan viva está, no cuántas toneladas de letra muerta pueden acreditar. Una de las debacles heredadas por quienes depredaron salvajemente a México es que la lectura consuetudinaria es asunto de un bajo porcentaje de la población. Salvo valiosas excepciones, tal pareciera que el sistema educativo mexicano está diseñado para ahuyentar de la lectura al estudiantado. Tal vez tendríamos mejores herramientas para leer qué lecciones nos deja la pandemia de COVID-19 si nuestra sociedad, por fin, hiciera suya la revolución del alfabeto. Ahora, como se podrán dar cuenta, esta lectura es más larga y más complicada que la anterior. La de Joaquín Sabina es bastante sencilla. Esta tiene bastantes partes que tal vez ustedes no puedan comprender. Yo les recomiendo que después de ver este video lo vuelvan a poner, lo vuelvan a ver, pero ya con su lectura. Y que junto conmigo lean lo que tienen ahí en su WhatsApp. Por el momento les voy a decir qué van a subrayar de esta lectura. ¿Por qué subrayar? Porque es la manera como obtenemos las ideas más importantes de una lectura. Bien, empezamos. Subrayan. Espero que ya tengan a la mano un lápiz. Leer libros para leer la vida. El sencillo y maravilloso acto de leer hace menos torturante el encierro. Ustedes tienen que ir buscando las partes que les leo para que subrayen. Hoy más que nunca hallo sabiduría y acicate en el soneto La Torre de Francisco de Quevedo, cuya primera estrofa es la más conocida y citada. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, porque la lectura es un diálogo en el cual lo leído nos cuestiona sobre asuntos fundamentales de la vida. Bien, estoy buscando. Nos saltamos al párrafo que empieza durante el enclaustramiento.
Subrayamos. Durante el enclaustramiento se han cumplido aniversarios luctuosos de personas entrañables. Además de leer volúmenes relacionados con los temas que investigo, y son insumos informativos, reflexivos para redactar ensayos y libros, he dedicado jornadas para volver a los clásicos. ¿Cuál es un libro clásico? Al respecto, adopto lo escrito por Manuel Rodríguez Rivero. Entre todas las definiciones acerca de lo que sea un clásico, siempre he preferido la más subjetiva y arbitraria. Un clásico es una obra que cambia tu vida. Hasta ahí. Luego nos vamos más abajo. Lectura y vida son vasos comunicantes. Leer por mero ejercicio académico, sin conectar con las entrañas, puede suministrarnos datos, pero dejar intacto el corazón. Bien lo dijo Gabriel Said, lo que vale de la lectura es que tan viva está, no cuántas toneladas de letra muerta pueda acreditar. Y vamos a subrayar el último párrafo completo. Una de las debacles heredadas por quienes depredaron salvajemente a México es que la lectura consuetudinaria es asunto de un bajo porcentaje de la población. Salvo valiosas excepciones, tal pareciera que el sistema educativo mexicano está diseñado para ahuyentar de la lectura al estudiantado. Tal vez tendríamos mejores herramientas para leer qué lecciones nos deja la pandemia de COVID-19 si nuestra sociedad, por fin, hiciera suya la revolución del alfabeto. Y este último párrafo, por favor, no nada más lo van a subrayar, le van a poner ahí un asterisco. ¿Por qué? Yo les estoy diciendo que para este autor, Carlos Martínez García, y para Joaquín Sabina, leer literatura ha sido una salvación en el enclaustramiento. Pero ustedes me dirán, bueno, maestra, pero pues es que yo no leo, o no, bueno, leo una revista, leo tal vez un periódico, pero libros de literatura yo no leo. No los tengo en mi casa. Y nunca se me hubiera ocurrido leerlos en la pandemia. Porque fíjese, maestra, que la lectura de la literatura es lo peor que nos puede ocurrir a los estudiantes. Cuando un maestro nos dice, vas a tener que leer la novela Pedro Páramo, o vas a tener que leer la Ilíada, o vas a tener que leer la Odisea, pensamos como alumnos, qué horror, qué cosa tan horrible, qué fastidioso, qué aburrido, qué materia tan difícil, qué materia tan horrorosa que me va a obligar a hacer algo que yo detesto. Porque yo, alumno, tengo la misma idea que el 99% de los mexicanos. Leer literatura es aburrido. Y es lo peor que nos puedan obligar a hacer. Y usted, maestra, me está diciendo que en este periodo de encierro por la pandemia, que no estoy yendo a la escuela y que no tengo a los maestros que me están fastidiando con engorrosas actividades, por mi voluntad, yo haga lo que no quiero hacer ni cuando estoy en la escuela. Claro, van a decir que estoy loca. Y tienen razón. Pero esto último que les acabo de decir se debe a algo. México
no es un país de lectores, lectores de literatura. Posteriormente, en clases posteriores, vamos a definir qué es literatura y qué no es literatura. Bueno, pues bien, México no es un país de lectores de literatura. El 90% de los mexicanos no leen literatura. Y cuando los alumnos en la escuela se les obliga o uno intenta obligarlos para que lean, intentan todo. Buscan si hay una película de la obra que se les pide, se van a internet a los miles de lugares que hay para leer resúmenes o le piden a alguien que ya la leyó que se las platique. Todo antes que leer la obra. Pero eso se debe a que desafortunadamente durante muchísimos años, décadas, la educación en México ha ido decayendo de nivel. Cada día estaba peor. Dice la lectura. Una de las debacles heredadas por quienes depredaron salvajemente a México se refiere a los gobiernos antes de 2018. Una de las terribles herencias de las miles que hay de los gobiernos anteriores al 2018 es que destruyeron la educación y especialmente la literatura. De tal manera que leer literatura, nos dicen aquí, es un asunto de un bajo porcentaje de la población, ya se los dije. Del 100% de los mexicanos, 90% no lee. Entonces es muy poquita la cantidad de gente de México que lee. La lectura en México, dice, es un asunto de un bajo porcentaje de la población. Salvo poca gente, rarísima, que es rarísima, que a pesar de que la educación en México pareciera que tenía como objetivo que los alumnos no solo no leyeran, sino que salieran odiando la literatura, dice, tal pareciera que el sistema educativo mexicano está diseñado para ahuyentar de la lectura al estudiantado. Yo les voy a decir una forma muy fácil de vacunar a los alumnos contra la literatura. Si a un alumno de secundaria su maestro le dice, te vas a leer el Mío Cid o la Ilíada o el Cantar de los Nibelungos, el alumno cuando se acerque a la primera página de una de esas obras no va a entender absolutamente nada. La va a leer 1, 2, 10 veces, la primera hoja no va a entender nada, se va a aburrir, se va a dormir y va a botar el libro. Y va a decidir que él no quiere leer porque es muy aburrido. Pero allí el problema no es que la Ilíada sea aburrida o que el Mío Cid sea una terrible lectura. El problema es que a alumnos de secundaria no se les puede pedir que lean ese tipo de obras, porque son muy complicadas. Entre las obras literarias, que todas son valiosas, hay unas que son más accesibles y otras que son mucho más complicadas. Leer la Ilíada es bueno y se debe hacer cuando una persona ya está preparada para entender la Ilíada. Pero un alumno de primer año de secundaria o un niño de primaria
no tiene la preparación adecuada para poderla entender. Esa es una manera de vacunar a los alumnos contra la literatura. Y bueno, además ustedes tienen otro problema. Hasta antes de 2018, la manera en como a ustedes les enseñaron a leer en primaria y en secundaria fue rápido. El maestro estaba obligado a que ustedes adquirieran rapidez en la lectura en voz alta, a tal grado que se cuentan el número de palabras por minuto. Bueno, esa es otra manera de no aprender a leer. Porque el leer rápido no significa comprender lo que se está leyendo. Bien, hasta aquí el día de hoy. No hemos terminado este tema. Se van a dar cuenta que todo esto es bastante complicado. Estas dos lecturas las vamos a retomar. En el siguiente video voy a retomarles parte de lo que leí ahorita para explicarles otros temas. Hasta luego.